Hola, muy buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a un programa más de Cardosa al micrófono, en donde trabajaremos y abordaremos algunos temas de salud mental que tengamos alguna duda, que vayamos viendo y desmenuzando entre todos. Me da muchísimo gusto volver a saludarles y pues bueno, el día de hoy abarcaremos un tema tabú socialmente, pero dentro de esta cuestión de tabú, pues también, como siempre lo hemos dicho en el programa, hay que ponerle nombre a las cosas para saber qué es lo que nos inquieta y cómo nos puede o no afectar esto en temas de salud mental. Hoy hablaremos un poquito sobre lo que es la sexualidad, ¿sí? Qué aspectos contiene la cuestión sexual, pero también empezar a ver cómo podemos hablar de sexualidad con nuestras hijas y con nuestros hijos, que es un tema muy importante en el desarrollo humano y que al final del día tiene o no puede tener consecuencias tanto positivas como negativas, dependiendo cómo la vivamos, cómo la conozcamos, pero sobre todo cómo podemos expresarla de una manera saludable. Recordar que el tema de la sexualidad no solamente es una situación física, sí, que compete a la salud sexual física, sino también a la salud psicológica, a la salud mental de cada uno de los individuos, tanto hombres como mujeres. Y pues bueno, comenzando desde ahí, empezar a conceptualizar qué es y qué la compone, ¿no? Para empezar, debemos de entender que la sexualidad, sí, es un aspecto fundamental de los seres humanos que abarca varias dimensiones. Abarca una dimensión biológica, una dimensión psicológica, una dimensión social y una dimensión cultural. ¿Por qué estos aspectos? Porque, bueno, todos estos aspectos rigen de alguna forma la cuestión en la expresión de la sexualidad, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Pues bueno, los factores biológicos que pueden influir o no dentro de la cuestión sexual, pues bueno, es la genética, las hormonas, el desarrollo físico. Perdón. Como lo vimos en el programa anterior que hablábamos un poquito de la adolescencia, pues es aquí justamente en donde comenzamos a ver el desarrollo físico de la cuestión sexual, ¿sí? Empiezan eh, a mostrar justamente las apariciones de cuestiones hormonales que traen consigo cambios y situaciones físicas de adaptaciones a una etapa del desarrollo nueva. Entonces, estos factores biológicos influyen de manera importante en la expresión de la sexualidad de cada uno de los individuos. Y bueno, en la parte psicológica, en los aspectos psicológicos, vamos a abordar cuestiones como pensamientos, emociones, autoestima, ¿sí? Cómo sentimos, cómo vivimos y por ende cómo expresamos de manera saludable o patológica dependiendo de la expresión sexual, ¿sale? Y pues bueno, dentro de los factores sociales, vamos a ver cuestiones de influencias culturales, normas sociales, relaciones interpersonales dictadas por cuestiones meramente sociales, ¿sale? Y pues bueno, en las cuestiones culturales vamos a encontrar factores como los valores, las creencias, las costumbres y los usos de cada sociedad en particular, ¿sale? ¿Por qué hablamos de estas cuestiones? Porque las cuestiones que son normales o comunes en una cultura pueden no serlo en la cuestión sexual. Ojo, ojo en esta parte, pueden o no serlo igual en otra cultura, ¿sale? No porque en nuestra cultura en particular
una expresión sexual sea bien vista o mal vista o no practicada, quiere decir que en todas las culturas del mundo ese concepto, esa conceptualización sea exactamente igual, ¿sí? Entonces, cada cultura le da un valor específico a ciertos usos o costumbres en la expresión sexual que varían de cultura a cultura. Y es por esto que debemos empezar a visualizar la sexualidad desde estos cuatro ámbitos, ¿no? Tanto la parte eh, biológica, la parte psicológica, la parte social y la parte cultural. Porque aun cuando pertenecemos o estamos en una misma sociedad, culturalmente existen variaciones. Veámoslo desde esta óptica. Aun cuando somos todos mexicanos en el país, ¿sí? Las culturas o los usos y costumbres varían de estado en estado, incluso de región en región, dentro del mismo estado. Entonces, las expresiones sexuales pueden tener generalidades en el contexto social, pero en el contexto cultural tienen sus particularidades en cada uno de ellos. Y pues bueno, una vez entendiendo estos cuatro grandes dimensiones, la cuestión sexual conlleva también componentes específicos que vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante. Ahorita solo por enumerarlas, pues bueno, hablaríamos de una identidad sexual, una orientación sexual, una expresión de género, una atracción sexual, un comportamiento sexual, ¿sí? Y relaciones afectivas, ¿sale? Estos elementos en conjunto nos dan justamente una cuestión de una sexualidad que tendría que ser saludable. ¿Sí? Si todos estos elementos como en conjunto los vemos o los vivimos desde una parte saludable, tendrían que darnos, por ende, una sexualidad responsable y saludable. ¿Sale? Entonces, abarcando estas cuestiones, pues bueno, es como podemos conceptualizar una sexualidad, ¿sí? Hablando en específico de estos componentes, por ejemplo, la cuestión de la identidad sexual es el cómo me percibo, cómo me identifico en relación a un género y a una orientación sexual, ¿sale? Aquí, como les decía en el programa anterior hablando de adolescencia, los jóvenes buscan justamente en esta etapa de la adolescencia la identificación sexual, el cómo me relaciono con el género, pero también hacia dónde va mi orientación sexual, ¿sí? Si es heterosexual, si es homosexual, ¿sí? Cómo comienzo a concebir justamente y a introyectar las cuestiones de género y mi orientación sexual, ¿sale? Ojo, este es solamente un pequeño componente de la sexualidad, pero comienza su gestación, la identidad sexual, justamente en la etapa de la adolescencia, ¿sale? Debería de consolidarse esta identidad sexual aproximadamente a los 18 años. Previo a los 18 años, seguimos en esta búsqueda de esta identidad sexual. Si previo a los 18 solamente es una búsqueda de una identificación, de un generar una identidad dentro del aspecto sexual. Y muy de la mano sigue la orientación sexual. Ahora sí ya hablamos de atracciones, ¿sí? Esta es una atracción emocional, una atracción romántica, una atracción sexual hacia otras personas. Ojo, porque en esta parte, a ver, primero busco el cómo me identifico yo dentro del género y de mi orientación sexual, ¿sí? Y luego viene la orientación sexual, que es mi atracción emocional, mi atracción física, mi atracción romántica hacia otras personas, ¿sale? Y hablamos de personas porque aquí en la orientación sexual es donde comenzamos a ver si es una atracción
heterosexual, una atracción homosexual, una atracción bisexual o cualquier otro tipo de orientación, ¿sale? En esta hablamos ya de una atracción hacia las personas del exterior, ¿no? A ver, la primera, la identidad es cómo me identifico yo, pero la orientación es qué es lo que me atrae de las personas que están a mi alrededor, ¿sale? Esta atracción emocional, esta atracción romántica, esta atracción sexual hacia las personas que me rodean, ¿de qué tipo es? ¿Es heterosexual, es homosexual, es bisexual, o cualquier otro tipo de orientación? ¿Sí? Ya hablando específicamente, justo en esta parte y retomando un poquito la adolescencia, esta orientación sexual en la etapa de la adolescencia puede fluctuar, ¿sí? ¿A qué me refiero? Como estamos en la adolescencia, en la búsqueda de nuestra identidad sexual, ¿sí? También estamos en la búsqueda de nuestra orientación sexual. Entonces, en los jóvenes puede ser común que lleguen a tener una relación de tipo homosexual sin ser propiamente homosexuales, ¿sabe? Es justo esta búsqueda, el me gusta o no me gusta, el por qué me atrajo X o Y situación de una persona, ¿sí? Entonces, pueden darse estas por así llamarlo, como estos experimentos de decir, quiero probar para ver si me gusta o no me gusta, ¿sale? Es esta búsqueda de la identidad sexual justamente en la etapa de la adolescencia, ¿sale? Dentro de estos componentes, pues bueno, viene lo que es la expresión del género, que es la forma en la cual el individuo expresa su género a través de comportamientos, a través de la vestimenta. Yo me identifico con X género y cómo lo voy a manifestar. Desde la parte comportamental, pero también desde la parte de la vestimenta, del cómo quiero ser atractivo para el género que yo quiero que me voltee a ver, ¿sale? Entonces, aquí buscamos ya una expresión personal, el cómo voy a vestir, el cómo me voy a comportar, el cómo voy a hablar, el cómo me voy a dirigir a X grupo de personas o de individuos, cómo quiero que me visualicen en mi cuestión comportamental, ¿sale? Y luego viene la atracción sexual, ¿sale? Una cosa era la orientación de qué nos atrae de los individuos y luego viene la atracción sexual, ¿sí? Que son propiamente los deseos y los sentimientos sexuales hacia otras personas, ¿sale? En la primera, en la orientación, hablábamos de atracción emocional, de atracción romántica y de atracción sexual. En la atracción sexual es netamente sentimientos y deseos de índole sexual, ¿sale? El que me atrae de otras personas, pero específicamente en el índole sexual, ¿sí? Aquí no es cuestiones emocionales de fuera de la parte sexual, ¿sí? El cómo me hace sentir porque eh, me trajo una flor, no, aquí es netamente un tema sexual, ¿sí? Para luego dar paso a un siguiente componente, que es el comportamiento sexual. Ahora sí, las acciones y las prácticas sexuales que se establecen entre las personas. A ver, ahora sí, ¿cómo vamos a tener una práctica sexual? ¿Cuáles son las acciones o los comportamientos sexuales que vamos a tener ahora sí entre dos individuos? ¿Sí? Quitando todo lo demás. ¿Sí? Ya vimos todo lo demás, ahora es solamente el cómo nos vamos a comportar dentro de la cuestión netamente sexual. Y luego vienen las relaciones afectivas, que son estas, pues bueno, los lazos emocionales, los sentimentales, que se generan entre dos individuos, ¿sale? Que también son un componente importante dentro de la cuestión sexual,
¿sí? Pero ahora sí separando sus elementos. A ver, este elemento específico del comportamiento sexual son específicamente las acciones y comportamientos entre dos individuos, pero de índole sexual. Las relaciones afectivas son los sentimientos y emociones que se despiertan entre estos dos individuos en base a un comportamiento sexual, ¿sí? Pero también en un comportamiento afectivo, ¿sí? La atracción sexual, ¿qué te atrae y qué te gusta en tema sexual de los otros individuos? Tu expresión de género, el cómo quieres que te vean, el cómo te vistes, cómo te expresas en una índole hacia la atracción al género que tú quieres. La orientación sexual, propiamente, el, esta expresión romántica, esta expresión sexual, esta expresión sentimental hacia otros individuos, que puede ser homosexual, heterosexual, bisexual u otras, ¿sale? Y la identidad sexual. Ahora sí, ¿cómo me percibo yo dentro de un género y dentro de una orientación sexual? Esta es percepción mía, netamente, ¿sí? A diferencia de la expresión de género, ¿sí? La identidad es cómo me percibo y la expresión de género es cómo quiero que me perciban dentro de una cuestión social, cultural, en torno a un tema sexual, ¿sale? ¿Por qué abarcamos esto? Porque es importante que lo conozcamos para saber ahora sí cómo generar una educación integral en cuestión de sexualidad hacia nuestras niñas, hacia nuestros niños y hacia nuestros adolescentes. Porque, ojo, en esta cuestión, creemos o vivimos bajo la falsa idea de que las cuestiones sexuales son solamente dialogables en los adultos y guardamos o ponemos como una especie de tabú al tema sexual en niños y en adolescentes, ¿sí? Al grado de que si un adolescente llega a preguntar sobre temas sexuales, el primer pensamiento de papá y mamá, o de ambos, es algo está haciendo, ¿sí? Estás ya con actividad sexual. A ver, no, pero sí es un aspecto que debe de conocer, ¿sí? Hablamos no solamente de una cuestión que debe de conocer por salud sexual, sino también para evitar justamente algún tipo de violencia de índole sexual, ¿sí? Si nosotros conocemos cuáles son las expresiones sexuales desde pequeños, podemos tener cuestiones de prevención en situaciones de violencia sexual, ¿sí? Y quitar justamente esta idea, este tabú sobre la sexualidad es importante para un desarrollo óptimo del individuo. Entonces, la cuestión de la sexualidad también es para que cada individuo pueda ejercer sus derechos sexuales de manera libre, ¿sí? En la toma de decisiones informadas, ¿sí? Prevención de embarazos en adolescentes, embarazos no deseados, ¿sí? Pero también para que conozcan las cuestiones de violencia en temas de sexualidad, ¿sí? Entonces, hablando, perdón, netamente de estas situaciones, pues bueno, necesitamos ver un aspecto muy importante, el, el aspecto ético, ¿sí? Ahora sí que la responsabilidad y las formas individuales y colectivas de manejar la sexualidad. A ver, como, como padres y como parte de una sociedad, tenemos el aspecto ético de dar a conocer justamente estas cuestiones a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes, ¿sí? La sexualidad no es un tema reservado para adultos, ¿sí? Ojo, un tema no quiere decir que niñas, niños
y adolescentes tengan que llevar a la práctica, pero sí tienen que tener información sobre estas situaciones, sobre todo a modo de prevención. ¿Para qué? Para que en una etapa de tal vez de adolescencia, de adultez, de juventud, que tengan contacto justamente con las cuestiones sexuales, sea una sexualidad responsable y saludable, ¿sí? Entonces, por eso la cuestión de la educación sexual tiene que ir de la mano con el desarrollo del individuo, ¿sale? Entonces, puesto esto en la mesa y sobre todo eliminando el principal tabú, que es hablar de sexualidad con nuestros adolescentes, con nuestros niños, ¿sí? Y entendiendo que tienen el derecho de conocer para de esta manera ejercer y prevenir vulneración a sus derechos, es desde donde tenemos que partir en una educación sexual saludable, ¿sí? Sobre todo en la cuestión de adolescencia, que comienzan a despertarse esos deseos, esa curiosidad por el cuerpo, ¿sí? Porque empieza una madurez corporal, porque empiezan cambios a nivel físico. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a dialogar con los individuos sobre sexualidad, ¿sí? Sobre dudas, sobre cuestiones de autoexploración, ¿sí? Sobre descubrimientos de qué le va a pasar a mi cuerpo y por qué estoy sintiendo esto diferente, ¿sí? A raíz de cambios biológicos, pero también del entendimiento de normas sociales y culturales, ¿sale? Entonces, los adolescentes en esta parte es donde comienzan a forjar, justamente como les decía, una identidad sexual. Empiezan a ver su orientación sexual, ¿sí? Empiezan a ver cuestiones particulares, pero ojo en estas cuestiones particulares, porque una conducta de índole sexual que podría ser saludable puede convertirse en una situación de riesgo si no es ah, abordada de manera responsable por los adultos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si solamente hablamos de lo malo de la sexualidad, si estamos coartando una expresión de los derechos sexuales. Pero si no prevenimos en cuestión de enfermedades de transmisión sexual, si no prevenimos de los riesgos de posibles embarazos no deseados, pues bueno, también estamos vulnerando ciertos derechos de los individuos. Entonces, una educación sexual en la adolescencia tiene que abordar justamente todos los aspectos, los cambios físicos, los cambios sociales, los cambios culturales que conlleva la madurez sexual, la generación de una identidad sexual. Pues bueno, podremos entender justamente la sexualidad como una parte comportamental de los individuos, ¿sí? Claro, entendiendo cuestiones de prevención de enfermedades de transmisión sexual, entendiendo cuestiones de prevención de embarazos, pero sin coartar la cuestión de una expresión de la propia sexualidad de los individuos, ¿sale? Entonces, como les decía, a lo largo de la vida el tema de la sexualidad va a abarcar temas de relaciones sexuales, de sexo, de identidad y de expresión, ¿sí? Propiamente de un género y de una sexualidad, una orientación sexual, un erotismo, un placer, una cuestión de intimidad, pero también muy importante, una cuestión de reproducción sexual, ¿sale? No solamente verlo como una cuestión biológica de solo es para reproducción, no, no solamente es para reproducción, porque abarca mucho más. Ahora sí que el cómo me percibo, pero cómo quiero que me perciban dentro del aspecto sexual, el cómo coqueteo yo, por así llamarlo,
hacia el género, hacia el sexo opuesto, ¿sí? El cómo quiero que me vean, el cómo conquisto, por así decirlo, ¿sí? Pero también lo que me gusta y lo que no me gusta en la cuestión íntima, ¿sí? El cómo quiero expresarme, pero cómo quiero que se expresen conmigo en temas sexuales, ¿sí? Y pues bueno, como siempre lo hemos comentado, fundamental garantizar el ejercicio pleno de los derechos y del bienestar, pero sobre todo de la salud mental de los individuos, ¿sí? Para poder avanzar y armonizar justamente con esta parte, ¿sí? Entonces, en esta conceptualización justamente de la educación sexual, y abordando en esta cuestión, en México, ojo con los datos, en México 6 de cada 10 adolescentes que tienen cuestiones de sexualidad, 6 de cada 10 no hacen uso de ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, ¿sale? Esto es exposición a embarazos no deseados o a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Y esto lo hacen por desconocimiento. Pero bueno, antes de comenzar a abordar más temas, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, recordándoles que se encuentran en Cardosa al Micrófono por R&R Radio Online. Nos escuchamos en unos minutitos, vamos a una pequeña pausa. No se pierdan Fundela Marketing and Design todos los martes de 6 a 7 de la tarde, donde tenemos noticias, tenemos novedades, tenemos entrevistas, todo lo que es el mundo de marketing y de diseño de todas las marcas del mundo mundial. No te lo puedes perder porque a veces tenemos invitados especiales y aparte tenemos cápsulas de información para los empresarios y no puede faltar siempre los análisis creativos que siempre hacemos de todas las marcas que existen. Entonces no se lo pierdan, estamos al pendiente y recuerden, créala, fundela e innovala, todos juntos aquí en el mundo de diseño. Nos vemos. Hola, buenos días, te saluda tu amigo Bigman, donde te invito a sintonizar esta maravillosa estación de nombre RYRMX.com, donde yo soy experto en ayudarte a decidir y elegir de manera asertiva ante una problemática de educación financiera, relaciones de pareja, estrés y ansiedad. En este maravilloso programa hacemos entrevistas y te compartimos el contexto de algunos libros de desarrollo humano que podrán cambiar tu vida el día de hoy, si así lo decides y eliges. Muchas gracias por sintonizarnos 4:15 AM y retransmisión 3 PM. Hola, te saluda Susi Ponce, especialista en temas de comunicación y liderazgo, imagen pública consciente y coaching con PNL. Y para mí es un placer invitarte todos los martes a las 9 de la noche, tiempo de México, para capitalizar tu ser en R&R Online. ¿Cuándo has visto una veladora debajo de la cama? Yo no. ¿Y tú? Atrévete a brillar. Hola mis queridos revolucionarias y revolucionarios. Soy su amiga Vero Rodríguez y los quiero invitar todos los jueves en punto de las 7 de la noche a que escuchen nuestro programa Revolución Rosa por R&R Radio Online. En este espacio te quiero compartir mi experiencia como mujer, como mamá, como emprendedora, como maestra, las cosas que me apasionan, lo que creo que vale la pena compartir contigo y lo que voy aprendiendo durante el camino. Te prometo que este espacio nos servirá de reflexión y donde saldremos como unas personas más congruentes, más felices, más renovadas. Los esperamos. ¡Hey! Tú, sí tú, ¿te han dicho que eres la oveja negra de la familia? ¿Que no encajas en ella y que siempre eres el rebelde en todas las formas posibles? Bueno, si es así, te invitamos a escucharnos todos los sábados en vivo a las 10 de la mañana
y en repetición los miércoles también a las 10 de la mañana. Somos Ovejas Negras y nos juntamos cada semana en nuestro podcast La Oveja Negra. Te esperamos. Nuevamente, bienvenidos a esta segunda parte de Cardosa al micrófono por R&R Radio Online. Y pues bueno, como ya lo habíamos estado mencionando, cuestiones de la sexualidad, ahora sí entrar un poquito más en la cuestión de qué onda con la sexualidad de nuestros adolescentes, qué onda con la sexualidad de nuestros niños, pero también empezar a darnos cuenta de los números, como les decía, 6 de cada 10 adolescentes en México en su primera relación sexual no utilizan ningún método anticonceptivo, ¿sí? Dejándolos vulnerables, como ya les decía, a cuestiones de embarazos no deseados, a cuestión de contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? No quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que esos 6 jóvenes que no utilizaron un método anticonceptivo vayan a tener un embarazo o vayan a tener una enfermedad de transmisión sexual, pero sí los pone vulnerables a este tipo de situaciones, ¿sale? Entonces, sí está dentro de el poder brindar la información adecuada y las cosas tal cual son, ¿sí? El aparato reproductor masculino y femenino tienen un nombre y empezar a mencionar justamente las cosas por su nombre es lo que da paso o empieza a dar el primer paso para una cuestión de sexualidad, ¿sí? Quitar ese tabú y las expresiones de, oh, es que es su pipí. No, las cuestiones de sexualidad y del cuerpo humano tienen nombres muy claros. Es un pene, es una vagina, son senos, son glúteos. Y comenzar a nombrar las cosas como son es el primer paso para una educación integral sexual saludable, ¿sí? Esto garantiza que tanto dentro como fuera del entorno familiar y del entorno escolar, sí, porque deben de ser un conjunto, el entorno familiar y el entorno escolar, pueda hacer que nuestros jóvenes tengan una enseñanza y un aprendizaje para abordar los aspectos fundamentales de las cuestiones sexuales, como son los aspectos cognitivos, emocionales, psicológicos, físicos y sociales, y también los culturales dentro de su sexualidad, ¿sí? Que puedan ellos entender desde la cuestión sexual qué onda con mis emociones, qué onda con la expresión de mis emociones, qué onda con las cuestiones cognitivas, qué onda con los cambios físicos, qué onda con las reglas sociales y las cuestiones culturales de las cuestiones sexuales, porque X situación es saludable y otra situación no es saludable, ¿sí? El propósito de brindar esta información o este tipo de enseñanza a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes es crear un conocimiento basado en información científica que genere habilidades en ellos que empoderen y les permita tomar decisiones adecuadas, responsables e informadas en temas de sexualidad, ¿sí? Una persona que conoce la información de las cuestiones biológicas, las cuestiones psicológicas, las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, las cuestiones de salud de una de una sexualidad, es mucho más fácil que le permita tener las herramientas para utilizar métodos anticonceptivos, para cuestiones de prevención de embarazos, para cuestión de prevención en violencia de tipo sexual, ¿sí? Entonces, lógico, va a existir una expresión saludable de nuestra sexualidad, ¿sí? El primer paso, sigo insistiendo, es romper ese tabú, es nombrar las cosas como son y entender que los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho
de empezar a conocer una sexualidad, ¿sí? Ojo con esto, porque la sexualidad es un mundo de información muy amplio y en cada una de las etapas del desarrollo tiene que darse cierta información necesaria. La información que se le brinda a una niña y a un niño es meramente informativa y de conocimiento de su propio cuerpo, ¿sí? En la adolescencia hablamos más de los cambios físicos, ¿sí? No es necesario que abrumemos a una niña y un niño de 6, 7 años con cuando tengas 12 van a existir. No, a ver, la información es referente a la etapa del desarrollo en la que se encuentra el individuo, ¿sí? Entonces, eso garantiza, lógico, que no se ponga en riesgo la salud mental de los individuos con información que no es acorde a su etapa de desarrollo, ¿sí? Y pues bueno, ir conociendo cuáles son las herramientas claves para garantizar el bienestar, la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos de cada uno de los individuos, ¿sí? Esto es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque aquí ya no solamente hablamos de temas de salud mental, son cuestiones también de situaciones de derechos de las personas, ¿no? Tenemos derecho a una vida sexual saludable, abarcando todas las esferas de la sexualidad, ¿sí? Entonces, sí es importantísimo esta situación. Y ojo, porque al hablar de esto también hablamos ya de sustentos legales, ¿sale? No son solamente ocurrencias de las personas eh, que abordamos la salud sexual, mental y la salud física, sino que también la educación integral sexual ya tiene un sustento legal, ¿sí? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aproximadamente como en el 2019, se reformó el artículo 3º constitucional y ya se reconoce a nivel constitucional la educación sexual como un derecho, pero también como una obligación de las autoridades responsables, ¿sí? De emitir justamente toda la información necesaria para una educación integral sexual adecuada para las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, ¿sale? Entonces, sí, ya hay un marco legal por el cual basarnos también en saber qué onda con la sexualidad en nuestras niñas, niños y adolescentes en México. Y pues bueno, hablando de números fríos, ¿sí? En México, 1 de cada 4 embarazos adolescentes no fue planeado, ¿sí? Como ya les decía, 6 de cada 10 jóvenes no utilizan métodos anticonceptivos en su primera relación y esto puede llevar a embarazos no deseados o no planeados. ¿Sí? 1 de cada 4 embarazos en México en etapas de adolescentes no fue planeado y 1 de cada 10 no fue deseado, ¿sale? Entonces, en México ocurren alrededor de 400,000 nacimientos de adolescentes, de los cuales, ojo, cerca de 10,000 son de niñas menores a los 15 años, ¿sale? Entonces estamos hablando, sí, de un problema de salud mental, pero también de un problema de salud física, ¿sí? Una nula prevención nos lleva a cuestiones de embarazos no deseados, no planeados y en etapas de desarrollo en las cuales todavía a nivel maduracional no estamos al 100%, ¿sale? Hablar de niñas de menores de 15 años, estamos hablando, como ya lo habíamos abordado en el programa anterior, de los inicios de la adolescencia, ¿sí? Donde apenas estamos intentando formar una identidad psicológica, pero también una identidad sexual. Estamos en el inicio y ya existe un embarazo
por una omisión en la información de cuestiones sexuales, ¿sí? Entonces, en esta cuestión, sí, más que una información preocupante, tendría que ser una información ocupante de saber cómo hablar con nuestros hijos, con nuestros niños, nuestras niñas, con nuestros adolescentes, y qué información es necesaria en cada una de las etapas del desarrollo de los individuos, ¿sí? Pero ojo en esta cuestión. También el problema va un poco más allá. ¿A qué me refiero? Que en cuestiones de salud, 1 de cada 3 hospitalizaciones en México de niñas de entre los 10 y los 14 años están relacionadas con cuestiones de índole sexual, ¿sí? Son datos preocupantes y alarmantes. ¿Por qué? Porque, bueno, son cuestiones que pudiésemos llegar a subsanar si tuviéramos una información previa de qué onda con la sexualidad, qué onda con mi cuerpo, qué está pasando y qué información debo de conocer. Sí, y en los adolescentes de entre los 15 y los 19 años, 9 de cada 10 hospitalizaciones son por cuestiones de índole sexual, ¿sale? En esta situación sí son datos muy alarmantes y muy preocupantes. ¿Por qué? Porque todo esto, insisto, puede tener una prevención desde quitar el tabú de decir las cosas por su nombre, las cosas en la etapa del desarrollo, en las cuales podemos dar información a nuestras niñas y nuestros niños de qué sí es adecuado, qué no es adecuado, cómo poder prevenir, qué métodos anticonceptivos existen, qué enfermedades de transmisión sexual existen, cuáles son los cambios, cómo puedo expresar de una manera saludable mi sexualidad, ¿sí? Entonces, es importante que la prevención en etapas tempranas también se dé, ¿sí? El hablar las cosas como son con nuestros adolescentes es mucho más fácil. Ya lo habíamos hablado en el programa anterior y en programas anteriores de que la inteligencia en nuestros niñas, niños y adolescentes es limitada solamente por el conocimiento de información que los adultos les brindamos y el cómo se las brindamos, ¿sí? El qué onda con mi cuerpo, pero también qué onda con mis emociones, ¿sí? Es bien, bien importante que las cuestiones técnicas, las cuestiones pedagógicas, se las dejemos a los profesionales, pero también papá y mamá y la cuestión de la sociedad también influye el cómo brindamos las reglas, ¿sí? Y no reglas castrantes, sino reglas que tengan una apertura a conocimiento de por qué es esa regla, por qué esa situación es como es, y no una regla de se hace lo que yo digo porque soy adulto, porque entonces todos los adultos que lleguen a la vida de esos niños pueden infundir o pueden poner una regla que no propiamente lleve a una salud sexual adecuada en los niños. Puede dar una cuestión de violencia de género. El conocer que los órganos sexuales en los niños son partes privadas, que lo puedan saber ellos, que puedan decir este tipo de tocamiento no me gusta y que estés tocando esta zona de mi cuerpo no es adecuado, aun cuando seas un familiar cercano, nos puede llevar a la prevención de muchísimas cuestiones de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Y pues bueno, existe una iniciativa, por así llamarla, que es un empoderamiento de la juventud en educación integral sexual, la cual justamente una de las presencias más fuertes es aquí en México, ¿sí? Sus principales proyectos van justamente a la concientización,
a la información para una prevención adecuada de cuestiones de índole sexual, ¿sí? Ojo con esto porque cuando hablamos de una educación sexual, perdón, hablamos de una participación no solamente de la escuela, ¿sí? Hablamos de una participación de los padres, del derecho de las niñas y de los niños y de los adolescentes a conocer las cuestiones sexuales, el ejercicio adecuado de la sexualidad, ¿sí? Y en esta cuestión, sí somos corresponsables de cómo emitimos una información, qué información vamos a emitir, en qué etapa del desarrollo vamos a emitir esa información, ¿sí? Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a conocer esa información, cómo encauzar esa información para la prevención, ¿sale? Suena un poquito como redundante, por así llamarlo, pero bueno, es una información tan importante, tan amplia, que si no la damos de manera adecuada a nuestros jóvenes, podemos llegar a generar situaciones no adecuadas en salud mental. ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros que ya estamos en las etapas adultas recordaremos cómo era la educación sexual en nuestros tiempos. Era una información sexual que infundía el miedo, que era si tienes relaciones sexuales por fuerza, vas a quedar embarazado y te va a dar a fuerza una enfermedad de transmisión sexual. Y luego nos pasaban un pequeño libro en donde venían unas imágenes de penes y vaginas infectados de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, muy grotescas, ¿sí? Y que más que una orientación, parecía a fuerza te va a pasar algo malo si hay una relación sexual. Se infundía más el miedo. A ver, ojo con esta cuestión, porque vulnerábamos cuestiones, como ya lo decíamos en un principio, de relaciones afectivas. A ver, si es uno de los componentes de la sexualidad, las relaciones afectivas, y yo estoy viendo que me va a dar sífilis, gonorrea, sida, si tengo una relación sexual y aparte va a haber un embarazo, pues mejor no me relaciono con otras personas. Entonces estoy coartando relaciones afectivas con otros individuos por una mala orientación sexual, sí, por una mala información que no se me dio. Entonces, pues no quiero ni siquiera tener relaciones sexuales con alguien, simplemente ni siquiera quiero tener una relación afectiva, una relación interpersonal con alguien. Entonces comienzo a aislarme. ¿Por qué? Pues porque si le hablo, capaz que se enamora y me enamoro, y luego nos besamos, y luego tenemos relaciones sexuales, y luego ya me dio una enfermedad de transmisión sexual, y aparte quedo embarazada, ¿sí? Entonces es importante justamente el conocimiento adecuado de la información. Sigo insistiendo, no es tapar que existe una enfermedad de transmisión sexual, pero sí es informar cómo poder prevenirla, ¿sí? Cómo y quiénes son las personas adecuadas para tratar una enfermedad de transmisión sexual y qué información debo de conocer para mi etapa de desarrollo. Perdón. Entonces, sí afecta, como les digo, una mala información, relaciones afectivas, pero también comportamiento sexual, pero también la atracción sexual, porque sí me gusta, pero no guácala porque me va a pegar cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, mejor me alejo en lugar de generar una información adecuada, ¿sí? Es por ello que importantísimo saber qué información podemos brindar a
a nuestros hijos, a nuestras hijas, dependiendo de su etapa del desarrollo. Suena complicado, pero también para esa cuestión existen dentro de los centros de salud en el estado y en el país, pero también en las instituciones que ya les había comentado, como lo puede ser DIF estatal, DIF municipal, cuestiones de orientación sexual. ¿Sí? No sé cómo hablar con mis hijos, pero existen profesionales que me pueden orientar a cómo orientar y a cómo tratar este tipo de temáticas, en qué etapas del desarrollo, ¿sí? Cómo poder platicarlo, ¿sí? Cómo poder abordarlo con nuestros hijos, qué información sí puedo y qué información no puedo generar con ellos para una educación integral sexual, ¿sí? Y hablando de esta integridad, es salud física, es salud psicológica, son reglas sociales, reglas culturales, pero también aspectos biológicos dentro de toda esta situación, ¿sí? Y es por ello que nuevamente les reitero, como en todos los programas, para estas cuestiones existen y existimos profesionales de la salud mental, pero también profesionales de la salud física. En específico para el tema de sexualidad, sí es importante acercarnos a los centros de salud de nuestro estado, de nuestra ciudad, a DIF estatal, dentro de las instituciones públicas, a DIF municipal, Instituto de Salud Mental, ¿sí? La Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, que son dependencias públicas en las cuales podemos encontrar información sobre cuestiones de sexualidad, sobre cuestiones de prevenciones en embarazos, en transmisión sexual o violencia de tipo sexual, ¿sí? Y también con profesionales en lo privado. Recordando, me pueden encontrar en las plataformas como Jesús Cardosa en X, en Facebook, pero también en las diferentes plataformas de R&R Radio Online, ¿sí? Con gusto les podremos apoyar y atender en este tipo de temáticas, en qué información dar, qué información no dar, cómo darla, ¿sí? Cómo prevenir y cómo orientar a nuestras niñas, niños y adolescentes en temas de sexualidad. Nuevamente un gusto que nos acompañaran en Cardosa al micrófono. Como cada martes les agradezco. Sí, mi nombre es Jesús Cardosa. Nos escuchamos y nos vemos en las plataformas de R&R Radio Online el próximo martes a las 7 de la tarde. Que tengan una excelente semana y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Descubre el auténtico sabor del norte con mezcal Perico Norteño, elaborado artesanalmente en Durango con agave cenizo 100% mexicano. Este mezcal joven de 42 grados captura la esencia de nuestras raíces. Disponible en presentaciones de 0.75 litros, 0.5 litros y 0.25 litros. Es perfecto para cualquier ocasión. Complementa tu experiencia con nuestras sales gourmet, como la sal de gusano y la sal de chapulín. Visita nuestro catálogo en línea en periconorteño.com.mx y lleva a casa el espíritu del norte. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-445-1304, que estaremos felices de atender. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Kaiser, conferencista y especialista en hábitos. Hace 13 años tuve un accidente muy fuerte que casi me cuesta la vida. A raíz de eso perdí totalmente mi vista y también mi pierna derecha. Adquirí 2 discapacidades. Yo pensaba que era la peor tragedia de mi vida, pero después se convirtió en la mayor bendición. No solamente para mí, sino para miles de personas. Y desde hace 12 años es a lo que me dedico. Soy conferencista, especialista en hábitos, apasionado, amante del desarrollo personal en todas sus vertientes. Y también me dedico a difundir el mensaje positivo a través de la radio online R&R y en mi programa Actitud de Poder. Te quiero invitar a conectarte y poder tener acceso a todo el sinfín de conocimiento, de aprendizaje, del desarrollo personal en todas sus áreas. Hablamos de ventas, de liderazgo, inteligencia emocional, hábitos, productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada semana tenemos invitados especiales y por supuesto, siempre acompañado de mi querida Rosy Soto, coach, facilitadora, capacitadora.
Vamos a aprender siempre y divertirnos a lo grande. Cada jueves sintoniza la frecuencia ganadora, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Éxito y bendiciones. Excelentes días, excelentes días. El día de hoy les quiero decir que todos los viernes a las 6 de la tarde, por los canales de R&R, Instagram, Facebook y YouTube, estaremos hablando de economía como debe de hablarse. Economía clara, entendible, con humor, sin grandes explicaciones, hecho especialmente para nosotros que tenemos que saber lo que pasa en nuestro mundo y que lo tenemos que entender bien. Véanos este viernes a las 6 de la tarde en la Hora del Tigre. En esta hora no solamente les platicaremos de economía, sino de economía del fútbol, economía de muchas cosas y todo lo que ustedes nos quieran sugerir a través de sus comentarios, que los contestaremos uno a uno. Nos vemos el viernes a las 6 en la hora del Tigre. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.